y quería preguntar, ¿quiénes de ustedes están aquí por primera vez? ¿Pueden levantar la mano? Ah, ok. Wow, ok, eso no lo esperaba, gracias. Bueno, Natalia me pidió que abordara este tema. De hecho, iba a ser más largo porque quería que metiera aspectos de costos y dije, no. ¿Seguras y efectivas las plataformas vacunales y terapéuticas basadas en ARN? Y pensé, va a ser una plática muy corta. ¿Alguna pregunta? Pero no se preocupen, o sea, en realidad sí preparé cosas, pero fuera de broma, es que la respuesta es muy sencilla. No lo son, ¿no? Y es muy probable que la gran mayoría de los que están ahorita aquí en este espacio lo sepan. No sé con qué grado de profundidad lo sepan, pero saben que no son seguras y efectivas. Pero tardé muchísimo de verdad, en encontrar el hilo conductor de mi ponencia. Y eso es raro para mí. Normalmente disfruto mucho preparar las ponencias. Y aquellos que llevan rato escuchando los seminarios que doy y demás, probablemente sabrán que cada imagen que pongo, cada cosita que pongo en cada diapositiva tiene razón de ser. O sea, para mí me lo tomo muy personal, ¿no? Es así como que algo que le dedico mucho tiempo, pero necesito tener un hilo conductor. Y no lo tenía y me estaba poniendo de muy mal humor. Y entonces me pregunté, ¿soy yo? Ahí está, soy yo. Entonces me pregunté, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me siento así? Y me di cuenta que porque llevamos muchos años, varios de nosotros, haciendo cosas así, ¿no? En congresos, en distintas plataformas, en redes. Ha habido ponencias aquí, esta es la cuarta, la tercera en la cual tengo el honor de participar, en Chile, en Costa Rica, en México, en distintos lugares. Y eso es genial, pero necesitamos no perder de vista que podemos acabar en lo que se dice en inglés, la frase es preaching to the choir, hablarle al, no sé cómo se dice, al coro, ¿no? Es decir a la gente que ya es receptiva de lo que tú estás diciendo el mismo mensaje. Y si no tenemos cuidado, eso acaba siendo como darnos palmadas nosotros mismos, ¿no? Estamos en una especie de caja de resonancia. Y yo no quiero eso, no quiero estar en una caja de resonancia. A quien quiero llegarle es a este. Pongo los objetivos altos, ¿no? Justo, ¿no? A aquel médico profesionista de la salud que considera esto una basofia, pero ni siquiera lo considera una basofia por haber estudiado y tiene argumentos para decir lo que están diciendo es una tontería. Simplemente se burla, sin dedicarle más tiempo, ¿no? O también a las personas que dicen, uy, es demasiado complicado. Es demasiado complicado, entonces delego mi responsabilidad al médico, porque al fin y al cabo el médico sabe. Ese es el público al cual quiero llegarle. Y el problema es que la gente está muy cansada. Hay un hartazgo. La gente ya no quiere escuchar con respecto a las vacunas en general, no digo ustedes, obviamente ustedes por eso están aquí, pero no quieren saber ya, dicen la pandemia ya terminó, ya bájale 2 rayitas a tu rollo, búscate otro hobby. Y yo no creo que podamos decir que este capítulo se terminó, no ha terminado. Quizás la pandemia como la vivimos 2020, 2021, sí, por supuesto, eso no está igual. Pero esto no ha terminado. Y cuando termine yo la presentación creo que quedará muy claro a qué me refiero con esto. Entonces, mi objetivo es justo intentar ayudar a que más personas se quiten las manos de los ojos, las manos de los oídos, y que eso lleve a que las personas cada vez más se animen a hablar. Porque no podemos ser el mismo puñado de personas que llevamos desde el 2020 haciendo esto de aquí para adelante. No puede ser. Tiene que ser una caja de amplificación de este mensaje, si queremos lograr un cambio, ¿no? Y es súper complicado porque estamos, como si fuéramos nosotros la imagen en azul, intentando dialogar con personas que dicen no a todo lo que decimos, pero de un lado y otro del espectro.
Es complicadísimo. Y si lo que dices se desvía un ápice en una dirección o en la otra, casi piden tu cabeza en bandeja. A lo largo de estos años me he dado cuenta de que algunos de los diálogos son estériles. Y eso me cuesta mucho trabajo reconocerlo. Trato siempre de lograr un diálogo. Pero hay algunos de estos escenarios que son, desde mi perspectiva, casi imposibles. Y entonces se tienen que soltar. Pero con otros creo que todavía vale el esfuerzo. Entonces, bueno, cuando entendí eso, primero me sentí muy deprimida porque dije, pues entonces, ¿cómo voy a dar esta ponencia? ¿Cómo le hago? Si lo que quiero es no simplemente replicar el mismo mensaje a quienes ya lo tienen, a quienes ya lo saben y están abiertos. Todo está terrible, ¿no? Y pues me sentí muy deprimida. Y luego dije, bueno, tampoco, porque se están dando cambios. Claro que se están dando cambios. Tenemos, sin ir más lejos, como comentó ayer Ryan Cole, cambios en el gobierno de los Estados Unidos, independientemente de su política, si les gusta el país, si no, no importa, es uno de los países más poderosos del mundo. Lo que pasa ahí nos impacta a todos. El hecho de que se estén dando cambios en el Departamento de Salud de los Estados Unidos no es peccata minuta. Eso es un cambio importante. El hecho de que haya habido resistencia en contra de lo que intenta hacer la OMS es algo importante. Eso pudo haber tenido un desenlace muy diferente. En muy buena medida, esfuerzos como los que lideró Natalia Prego. El decir no, alto, eso es un cambio importante. Entonces, que saque, por ejemplo, mi alma mater, que lamentablemente ha estado muy alineada con la narrativa oficial, mensajes así que dice la OMS en riesgo, lo están diciendo como algo negativo. Yo lo veo como algo positivo, muy positivo. Y eso no estaba hace 5 años. O esto, por ejemplo, ¿no? El 25 de junio de este año, la FDA finalmente exige a Pfizer y a Moderna que pongan como parte del inserto de la vacuna el riesgo de miocarditis y pericarditis después de la vacunación. Nos parecerá muy obvio, pero eso hasta ahora en junio se logró. O el que algunos países estén diciendo ya no a fundaciones como la de Bill Gates y les quiten la inmunidad que tenían. Es algo muy importante. Y es curioso cómo esta noticia, que es el gobierno de Kenia le dice a la Fundación Gates ya no tienes inmunidad, la prensa logra todavía darle el giro y dicen, no, la Fundación Gates retira el acuerdo, pero no, importa mucho la manera en la que decimos las cosas, lo sacaron a patadas y eso es un cambio. Y luego, al estar tratando de encontrar el hilo conductor de esta ponencia, me encontré esta joya, que no sé si alguno de ustedes la conocía. Esto es muy nuevo para mí. Lo vi hace poco y es del 19 de septiembre de este año. No se hizo publicidad. Honestamente no sé ni cómo llegué a esto. Esto es el PDF y voy a estarlo mencionando varias veces. Ahí está la dirección y además saqué un código QR, así que no se preocupen si no pueden copiar la dirección, pueden sacarle una foto al código QR un poquito más adelante, de un ejercicio que hizo la Universidad de Tufts, una de las Ivy League de Estados Unidos, la Escuela de Medicina, y está en la página de la CDC. Esto es cdc.gov, ¿ok? Y lo que hicieron fue reunir a un grupo de trabajo para evaluar problemas, incertezas, digamos, de seguridad de estos productos de ARN mensajero. Eso es inédito, ¿eh? No le han hecho publicidad, pero está. Y vamos a estar haciendo mención a esto porque es muy importante. Entonces, bueno, cuando me di cuenta de esto, ahí está el código QR, si le quieren sacar una foto. Espera. Te lo paso el PDF, no te preocupes. ¿Listo? Va. Va a ver, voy a ponerlo más veces, no se preocupen. Entonces, bueno, con eso pude entender cuál iba a ser mi hilo conductor. ¿Vale la pena hacer esto que estoy haciendo aquí, lo que estamos haciendo todos nosotros, y vale la pena que ustedes estén aquí en este momento, en este espacio, y los que nos están escuchando en las redes,
porque la tecnología médica de inmunizaciones y de tratamientos que se basan en ARN son una realidad, lo son. Sus aplicaciones son reales y también son reales los intereses económicos y los intereses ulteriores, digamos así, alrededor de ellas. Son reales. La estrategia de avestruz de meter la cabeza en la arena no va a hacer que se vayan. Lo único que nos va a ayudar a evitar su uso es conocimiento. Es lo único. Y el que esto sea una realidad en el marco de la post-pandemia y del control digital es muy preocupante. Esta charla no va a ser sobre control digital, pero es importante que sepamos que en el marco de lo que estamos viviendo, más allá de la biología, de la ciencia biológica, está relacionado y es preocupante. Y exige acciones inteligentes. Así que con eso logré empezar a hacer la pregunta de cómo quiero contribuir. Y entonces lo que les quiero pedir, y le había dicho a Natalia que me gustaría muchísimo que hubiera hojas de papel y algo para escribir en los espacios donde iban a estar ustedes sentados, y creo que los hay. Anoten, por favor, no me lo van a entregar, no es una tarea, es para ustedes. Anoten cómo quieren contribuir ustedes. Dense 10 segundos. ¿Cómo quieren contribuir? Ok. Si no han terminado, no se preocupen, no les bajo puntos, nada más pueden después terminarlo. Y lo que quisiera es que esa hoja, con eso que ustedes escribieron, lo guarden en un lugar seguro y el año siguiente, si es aquí o donde sea que se organice este congreso, sean honestos con ustedes en ver qué hice de aquello que dije, para que no se quede solo en una intención. Eso es mi petición. Yo, ¿cómo quiero contribuir? Gracias. Gracias, Natalia. ¿Cómo quiero contribuir yo? Pues haciendo lo que sé hacer. Ojalá, tratando de que la gente que ya está harta de escuchar sobre esto, se dé cuenta de por qué necesitamos seguir escuchando. Porque el tiempo se nos va. De verdad. Y no lo digo de forma alarmista, es una realidad. El tiempo se nos está acabando. Bueno, entonces estamos haciendo todo esto en el marco de una continuidad en el uso de estos productos. Esto es una noticia actual de aquí, de Galicia. Todavía están estimulando el que se utilicen estos productos y es más en combo, ¿no? Esto junto con la influenza, faltaba más, ¿no? Hay personas para las cuales esto ya es como una especie de adicción, el tomar una dosis más, ¿no? Bueno, aplicarse una dosis más. Y además tenemos ya muchísimos prototipos, están a nada de ser autorizados, de terapias basadas en esta plataforma, no solamente de vacunas. Algo le pasa a esto. Ahí está. Entonces encontré cuáles son las premisas que están persistiendo en la mayoría de la gente, porque sí hay premisas al respecto. Primero, las vacunas COVID fueron un éxito. Esa es una premisa que tienen muchos. Dos, pero sí, Marco, pero por eso estás tú aquí. Lo que intento decir es, esto para la gente en general, esto es su verdad. Todavía, ¿no? O sea, si yo me baso en, no, sabemos que son falsas, pues entonces me quedo solamente en la cámara de resonancia de los que ya pensamos así. Y es tratar de pensar como ellos, que aún creen esto. También que el ARN es algo natural y es inocuo. Y sí, pero. Ahorita vamos a ver el sí, pero, ¿de acuerdo? Y el cuarto, sus aplicaciones médicas son infinitas. Esas son premisas que aún persisten en la mayoría. Y esa va a ser la dinámica, el esqueleto de esta presentación.
Voy a ir abordando cada uno de estos puntos. Así que empecemos con el primero. Las vacunas COVID fueron un éxito. ¿En qué se basan las personas para decir esto? Bueno, uno, en creer que son el centro del universo. Es decir, yo me la apliqué, no me morí, por lo tanto funcionan. Lo digo un poco de broma, pero es así. Es exactamente lo mismo cuando dicen, claro que no son inseguras, si yo y mi pareja nos lo pusimos y no nos pasó nada. Bueno, creo que el universo tiene más que 2 personas, poquito. O no saben qué se pusieron, ¿no? Bueno, tampoco, ¿no? No soy pájaro de mal agüero, ojalá que no ocurra nada. Pero mi punto es, esa visión de lo que me ocurre a mí, lo puedo traducir a eso es lo que le pasa al resto de la humanidad. Y eso no es así. Entonces me vacuné y no me enfermé, me vacuné y aunque me enfermé no me morí. Ese es el tipo de lógica que tienen para demostrar que estos productos, demostrarse que esos productos son eficaces. Y también este tipo de cosas. Esto fue publicado en el 2022, a lo mejor no conocen la publicación en sí misma, pero seguro que han escuchado lo que la prensa ha dicho al respecto. Es un estudio que se publicó en una revista de medicina prestigiosa, no quiere decir que sea una revista ética, pero es una revista prestigiosa, The Lancet Infectious Diseases, donde a través de modelaje llegaron a la conclusión de que estas inyecciones habían evitado 20 millones de muertes. Ese numerito se ha dicho por la prensa hasta el cansancio, ¿no? 20 millones de muertes. Y tenemos allí en esa imagen, podemos ver distintas curvas que están viendo las muertes diarias que se hubieran dado, ¿no? Por eso pueden calcular las que se han evitado en distintos escenarios. Entonces aquí estas barras son la mortalidad excedente, tenemos estos 2 picos importantes acá de pues, personas que estaban muriendo más allá de lo que tenían que haber muerto. La raya roja es lo que el modelo predice que hubiera pasado sin las vacunas, ¿vale? Entonces si yo calculo el área bajo la curva, pues uno no tiene que ser Einstein para decir, pues subo los millones y ya está, ¿de acuerdo? Pero es un modelo, y un modelo se basa en supuestos. Eso es un modelo, es una representación de algo, y el modelo puede ser bueno o no, puede ser certero o no. Si yo dibujo un círculo, un palo transversal y 2 así en ángulo, casi todos sabrán que eso es un humano, pero nunca han visto un humano así caminando en la calle, ¿no? Es un modelo malo de un humano. Si vemos algún dibujo de un pintor famoso, ese modelo es mejor que el que yo acabo de describirles, pero sigue siendo un modelo. ¿A cuántos hombres como los que dibujaba Da Vinci han visto ustedes? Ok. Bueno, entonces tenemos aquí el modelo en el cual se basan para hacer este tipo de cálculos, donde tenemos L de vidas, número de vidas va a ser igual a tamaño de la población por la proporción de infectados, por la tasa de fatalidad, por la eficacia de la vacuna. Eso es mi modelo. ¿Y qué datos les meto? Los que yo quiera. Y entonces, si Pfizer dijo, la vacuna tiene 95% de eficacia, que no mintieron. Lo que pasa es que la eficacia es la reducción del riesgo relativo. Entonces pongo este valor aquí y eso va a influir en todo el modelo. Igual esto, si yo digo es que la tasa de fatalidad es altísima, muere el 10% o el 6%, que eso es muy alto, pues claro que esto va a estar impactadísimo. Es un modelo. Hace poco se publicó, hace muy poquito, por Ioannidis, uno de los epidemiólogos más famosos y que ha sido bastante crítico con muchos aspectos de la pandemia, este artículo, donde reevaluó cuántas vidas se habían salvado. ¿Okay? Entonces no voy a ver cada detalle de este cuadro, pero quiero que vean nada más que aquí tenemos distintas edades y las vidas salvadas entre vacunados, de nuevo de acuerdo a un supuesto, antes de Omicron, después de Omicron, personas que no habían sido infectadas antes de vacunarse, aquellos que sí habían sido infectados. Lo mismo acá.
Y aquí tenemos para comunidades que viven de la tercera edad, que viven juntos, y residentes de largo plazo. Es decir, aquí puede ser gente que solo es de entrada por salida en una comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ponen atención en esto es el porcentaje, entre paréntesis, del total de vidas que este modelo predice que se salvó, ¿a qué corresponden? ¿Qué notan? ¿Qué les llama la atención si notan este porcentaje? ¿Alguien ve algo raro? Que lo más importante de estas vidas con el modelo que él hizo, que se salvaron, son personas que ya son de la tercera edad. La contribución, por ejemplo, en personas desde recién nacidos a 19 años es de 0.01%. Nada. Nada. ¿De acuerdo? Eso me parece importante. Y entonces dice este artículo, estas vacunas COVID salvaron, con respecto al modelo que usó, 2.5 millones, con un intervalo de confianza entre 1.4 hasta 4. Es decir, no 20. Y la gran mayoría de estos fueron en personas de 60 o más. De este número, el 76% en personas de 60 o más. El 46%, casi la mitad, en personas de 70 o más. ¿Cuánto tiempo viven aquí en España en promedio las personas? Ok. O sea, digo, no lo digo con ningún tipo de falta de respeto, pero estamos de acuerdo que alguien de 70 no es un pollo primaveral. ¿Sí me explico? Un pollo. Spring chicken. Pero casi, ¿no? O sea, mi punto era esperado esto, pero no contribuyeron en nada, prácticamente nada, con el modelo que usaron estas vacunas en edades más jóvenes. Nada, ¿ok? ¿Qué contribución, niños y adolescentes? Ya les dije, muy poquito, y solo 0.1 de 20 a 29 años de edad, ¿ok? Así que, pues menos de lo que se dijo desde el 2022. Aún así, esto también es muy reciente, salió hace poquito, un periódico que está hablando de cosas oficialistas, digámoslo así, de la medicina, maneja este titular. Y me dio muchísima risa cuando lo vi. Dice, nuevo estudio muestra que se salvaron millones, y luego en letras chiquitas, aunque los estimados son menores que números previos. Se ve un beneficio sustancial para adultos mayores. Es impresionante cómo pueden tratar de darle un giro. Y hago un aviso aquí, siempre trato de traducirles todo, o sea, es decir, aquí esto yo lo puse con mi texto, pero si se lo quitamos está en inglés, ¿no? Trato de ponérselo siempre de esa manera, si ustedes buscan la información original la encontrarán en inglés. Bueno, entonces, otra evidencia publicada en el 2023, que ya la presenté aquí el año pasado, pero me parece muy importante. Tenemos en este eje el número de casos nuevos, pero acumulado, la incidencia acumulada de COVID-19. Y aquí tenemos días transcurridos desde el inicio del estudio. La curva azul son aquellos que van al día con las inoculaciones COVID. Tienes todas las dosis que te dijeron que te tenías que poner. Y en rojo, la que no están al día. Podría ser que solo se pusieron una, o ninguna, o dos, y ya estamos nosotros en la etapa de que tienen 4. ¿Sí me explico con eso? No van al día, tienen menos, o nada o menos. Y uno no tiene que saber muchísimo de epidemiología para darse cuenta que la incidencia acumulada es mayor en aquellos que tienen las dosis completas. Te enfermas más. ¿Cómo podría alguien, por más adherido a la narrativa oficial que esté, ver esa gráfica y decir, las vacunas son efectivas? ¿Cómo podrían? Simplemente siendo racionales, los datos no mienten. Los datos no mienten. Bueno, las personas pueden usar los datos para mentir, pero si no se hace así, no mienten. O esto, otra publicación del 2023. Aquí tenemos admisiones a la unidad de cuidados intensivos y muertes en Australia. Y los colores corresponden a unidad de cuidados intensivos en noviembre del 2022 y diciembre del 2022 y a muerte en noviembre de 2022 y diciembre de 2022. Aquí tienen aquellos que no aceptaron estos productos. De este lado vamos a ignorarlo porque son aquellos que son desconocidos, es decir, pudieron haber sido inoculados o no, dejémoslos fuera.
Ninguno, 1, 2, 3, 4. ¿Ven una tendencia? Entre más dosis, más te admiten a la unidad de cuidados intensivos y más mueres. Así que no han sido exitosas ni eficaces. Segunda, las vacunas COVID han sido muy seguras. Otra de estas premisas que aún persiste. Vamos a evaluar la evidencia. Tenemos aquí los datos actualizados al día de hoy. Lo más actualizado es el 20 y tantos de agosto. No sé por qué no han actualizado después de esto, de este año, en VAERS. Y estoy tomándolo de la página de Open VAERS, que es una versión más amistosa de VAERS, pero sigue teniendo los mismos datos del gobierno de los Estados Unidos. Entonces lo que vemos es que al 20 y tantos de agosto de este año, las inoculaciones COVID están asociadas con reportes de 38,773 muertes, ¿ok? De manera oficial. Más de 220,000 hospitalizaciones, bueno, ustedes pueden ver estos números. Y luego aquí nos da también número de abortos, infartos cardíacos, casos de miocarditis, pericarditis, etc. Ok. ¿Esto es mucho o poco? Si nosotros le mostramos esto a una persona ahorita que esté cruzando la calle, a lo mejor nos diría, no tengo idea qué significa este valor. Porque el que nosotros consideremos que algo es mucho o poco es relativo. ¿Contra qué lo comparo? Bueno, vamos a ver. Yo diría que las vacunas genéticas están dañando a la gente con base en esto, pero estoy consciente de que hay que compararlo. Así que vamos a comparar. Aquí tenemos de la página de Open VAERS el número total de reportes de eventos adversos asociados a vacunas, todas las vacunas, desde que VAERS se creó hace 30 y tantos años. ¿Ok? Esto. Y el total de muertes asociadas a todas las vacunas desde que se creó VAERS, 49,840. De estas, 38,773 corresponden nada más a las vacunas COVID. En 5 años. Eso empieza a ponerlo un poco más en perspectiva, ¿no? ¿Cuántas hospitalizaciones en todo el tiempo que lleva VAERS para todas las vacunas? Poco más de 300,000. Solamente COVID, 221,000. Cambia un poco, ¿no? Los números así empiezan a significar algo. Entonces, los reportes de eventos adversos, 1,600,000, corresponden al 62% de todos los reportes en los 30 y tantos años desde que VAERS se creó. Eso es fuerte. ¿Qué nos indica? Nos indica que hay un problema serio de seguridad. No podemos decir todos estos reportes fueron causados por la vacuna. No está diseñada la página para esto. Está diseñada para identificar rápidamente señales de seguridad. 62% del total en menos de 5 años. De lo que se ha acumulado en más de 30 y tantos, 35 creo, no me acuerdo. 77% de las muertes. Muy fuerte. 67% de las hospitalizaciones. Entonces son 30 años. Entonces, si nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un ajuste por año, es decir, si en 30 años se han acumulado estos reportes, me da una tasa de poquito más de 29,000 reportes por año. En 5 años tengo más de 330,000 reportes por año, únicamente por COVID. Es una locura. No hay manera de que esto se pueda argumentar de otra forma. Simplemente el decir, esto es un problema de seguridad. Aquí está pasando algo. El incremento en la tasa de reportes es de 1,148% desde que se empezaron a usar estos productos. Más de 1,000% de incremento en los reportes de eventos adversos. ¿Sí me explico? Y si lo vemos en cuanto a muertes, es un incremento de más del 2,000% en muertes. Aquí está el ajuste, antes. Es que sí son 35 años, estos son antes del COVID y estos son los 5 del COVID. 369 por año,
es lo que había de reportes de muerte por todas las vacunas antes de estas. Y en estos 5 años, este es el número de muertes por año. Me cuesta trabajo entender cómo el médico más fiel a estas inyecciones puede ver esto y no sentir al menos incomodidad. Bueno, pero ya se las hice. Aquí está, no es matemática complicada. Pues sí, pero tenemos que empezar, ¿no? A hacer que esta información les llegue. Y si vemos nosotros las muertes acumuladas en distintos continentes, en distintas partes del mundo, aquí una publicación del 2025, en azul las muertes acumuladas al inicio de la vacunación, es decir, antes de que se empezaran a aplicar estos productos y que podríamos decir, muchos podrían haber sido atribuidos a COVID. Vamos a dar ese beneficio de la duda, ¿vale? En rojo, las que se acumularon durante la era de la vacunación. Técnicamente tendría que haber menos muertes, ¿no? Si las vacunas se sacaron porque había un problema por una pandemia que estaba matando mucha gente, bueno, pues tendríamos que haber visto una baja, ¿no? ¿Y qué notan? Entonces, las muertes acumuladas durante la era de la vacunación, a nivel global, según datos oficiales, son más de 5 millones. ¿Se acuerdan qué calculó en el modelo Ioannidis? ¿Cuánto salvó la vacuna? Con 1.4 a 4, ¿no? Es decir, que ya estamos con un problema, únicamente tomando datos oficiales, porque han muerto más que lo que las vacunas, de acuerdo al modelo, salvaron. Y este otro, también publicado este año, que me pareció muy fuerte. Voy a tratar de explicarlo porque de primera vista no es lo más sencillo. Estamos viendo aquí algo que en inglés se conoce como HR, Hazards Ratio, que lo puedo traducir muy laxamente a tasa de riesgo. Tasas de riesgo de distintos eventos asociados a esta vacunación COVID. Y es muy centrada en ARN mensajero, es decir, Pfizer y Moderna. Y aquí tenemos en niñas y en niños pequeños de 12 a 18 años, casi 2 meses a 4 meses después de la segunda dosis. Visitas a urgencias, hospitalización, visitas al médico general, visitas a médico especialista. Esta línea punteada quiere decir que entre este grupo y este no hay diferencia. Entonces, lo que cae aquí quiere decir que les va igual en estos puntos a los vacunados y a los no vacunados, ¿sí? Si está hacia acá, la raya y los puntitos implica que es mayor en los vacunados. El riesgo es mayor. Y si está para acá, implica que es mayor en los no vacunados. Y pueden ver que tanto en niñas como en niños, significativamente mayor el riesgo de que tengas que ir a urgencias si estás vacunado o que tengas que ir al médico general. ¿Por qué no menciono este y este? Porque las rayas, que son los intervalos de confianza, rebasan esta línea punteada. Eso implica que no es significativa la diferencia. Pero aquí y aquí sí para niñas y para niños aquí, aquí y aquí es significativa la diferencia. En otras palabras, hay mayor riesgo para niños y niñas de 12 a 18 años si están vacunados que tengan que ir a urgencias, que tengan que ver al médico general y que tengan que ver a un médico especialista. ¿Sí? Así que yo diría que tanto para el que fueron un éxito como que han sido seguras, hemos demostrado en poco tiempo, con pocos ejemplos, hay muchísimos otros, traté de agarrar los que me parecen más claros, que no, que esto simplemente son premisas que no tienen un sustento. Podemos entonces concluir con estos datos que las vacunas genéticas, y lo pongo en cursivas, ahorita llegaremos al por qué, no protegen y están enfermando y matando a la gente. ¿Por qué elijo usar ahorita todavía esta palabra? Porque para las personas que no están en esta habitación, para aquellos que siguen diciendo esas premisas, para ellos sí son vacunas. Sí lo son. Y si nosotros usamos otros términos para referirnos a esto, ya no escuchan. Entonces, bueno, usemos ese término que conocen, aunque esté equivocado, y le pongo genéticas. Vacunas, en cursiva, genéticas no protegen y están enfermando y matando a la gente. Vámonos con la tercera.
El ARN es algo natural y es inocuo. Bueno, la biología molecular sí es compleja, sí lo es. No es algo que puedas en una sentada, en 20 minutos, decir, ya entendí biología molecular, ya está. Por supuesto que no, es complejo. Pero uno no requiere conocer todas las cascadas y entender a profundidad todo lo que está pasando dentro de la célula para decir, bueno, a ver, ARN significa ácido ribonucleico, implica que está conformado por 4 bases nitrogenadas, que son esas 4 que pueden ver aquí, que tienen características muy parecidas. En esencia, el ARN es una sola cadena con un azúcar ribosa, con combinaciones de estas bases, aquí están esas 4 bases, y con un grupo fosfato. Eso en esencia sería el ARN. A nivel bioquímico no es necesario que sepan mucho más allá de eso. Ese es el azúcar que les digo, el grupo fosfato. Y ahí voy a hacer una anotación. Ha habido algunas personas que dicen no se ha detectado fosfato. Entonces, el fósforo, digamos, no se ha detectado, por lo tanto, no está presente en los viales. Y la pregunta es, ¿y cómo lo buscaste? Pues en el microscopio, no se ve, lo siento, los elementos químicos no se ven en el microscopio. Un microscopio con rayos X, dispersión de rayos X. Ok, va. Sí, eso debiera poder detectarlo, pero si está arriba de cierta concentración, como todo tiene un límite, un umbral de detección, y la cantidad de fósforo que hay en el ARN es de menos del 10% de la masa seca del ARN. Es muy poquito. ¿Qué significa esto? Vamos a ponerle números. Que la molécula de ARN que está dentro de los viales, con todas las copias que sabemos que contiene, esto sería la cantidad de fósforo que tendría que haber. En sus papeles anoten 2.057 y luego recorran de aquí para acá 19 veces el punto. ¿Sí? 19 veces hasta llegar a, 18 ceros, ¿no? Porque aquí está, recórranlo desde acá. 18 ceros. O sea, muy poquito. No se puede detectar con esa técnica, ¿ok? Pero de que tiene. Y no es el único tipo de ARN, el mensajero. Nosotros nos vamos a centrar en esto, pero hay muchos tipos de ARN, ¿de acuerdo? Cuando se hablan de vacunas de ARN, están hablando de ARN mensajero, ¿ok? Lo importante del ARN es la transcripción, que es con la que se genera el ARN mensajero, y la traducción. Esta imagen me gusta mucho, es una imagen de microscopía electrónica donde pueden ver una célula con distintos organelos y el núcleo. Aquí en el núcleo, las células de organismos como nosotros, es decir, no bacterias, los que sí tenemos núcleo en nuestras células, aquí tenemos el ADN empaquetado. Y cada vez que se necesita producir una proteína, se da un proceso de transcripción. Pedazos del ADN específicos a genes son leídos y generados como ARN, y ese sale de aquí. Y ese se va a ir a los ribosomas a generar las proteínas. Y esta otra imagen es bellísima. Esto es microscopía electrónica del retículo endoplásmico con los ribosomas. Los pueden ver. Es una belleza. Cada una de estas bolitas es donde se están generando las proteínas dentro de la célula. Y si tienen curiosidad de ver cuántas hay, en cada célula, en promedio, tenemos 6,000 millones de ribosomas. Es una fábrica de producción de proteínas, constante, todo el tiempo. Entonces, cualquier transcrito, es decir, cualquier ARN mensajero que salió del núcleo, que llega a los ribosomas va a ser traducido, y la traducción significa producir la proteína para la cual contiene instrucciones de manufactura. Es como un libro de recetas. Cada transcrito que llegue. Y esta imagen, si no les emociona, yo voy a bajar el micrófono y me voy. Esto es microscopía electrónica de ribosomas, cada vez estas como 2 bolitas, y esto que ven es la hebra de ARN, o sea, de la lectura de ARN y las proteínas que se están generando. Las hebras chiquitas ARN, y esto son
la cadena de aminoácidos que está generando la proteína. Es una belleza. Ni siquiera es una imagen nueva. Esta fue una publicación que salió como en el 69, 70, una cosa así. Esto, que probablemente ahorita habría una resolución mayor, nada más que no pude encontrar una imagen así bonita, muestra todo lo que está pasando dentro de la célula. Y la tasa de producción que tenemos en las células es altísima. Cada minuto estamos produciendo en cada célula cerca de 400,000 proteínas. Una locura. Entonces, ARN mensajero, la base de la vida. A través de un código de tripletes, generamos todos los aminoácidos. Aquí pongo unos ejemplos de todas las proteínas, perdón, un ejemplo de proteínas comunes. Probablemente conocen varias de estas. Está muy bonito este código porque implica que distintos aminoácidos, que pueden verlos aquí, se generan de distintas formas. Por ejemplo, F. F es fenilanalina, lo puedo generar con una TTT. Eso me da ese aminoácido. Pero también con una TTC o una TTA. Es decir, hay mucha redundancia para generar los aminoácidos que necesitamos para hacer proteínas. ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? Porque esta es la base de la terapia génica. Entender esto es la base. Lograr hacer que una célula produzca la proteína que tú quieras que produzca. ¿Qué le tienes que dar? O le cambias el ADN, que ustedes han escuchado seguramente hablar de CRISPR-Cas y cosas así en las noticias, sistemas de edición del ADN, o pues les das directamente el ARN mensajero. Esto es lo que han hecho esas inyecciones de Pfizer y de Moderna. O también podrías inhibir la expresión de algunos genes con RNA interferente, pero eso es otro tema. Nada más lo pongo por si algunos dicen, oye, Karina, hay otras maneras. Esa es otra manera. ¿Okay? ¿Y quiénes hicieron esto? ¿Quiénes se dieron cuenta que era posible hacerlo? Dos investigadores, Steve Silius y Robert Malone, que ustedes lo conocen. ¿Cómo? ¿Robert Malone fue el responsable de las vacunas COVID? No. Era un investigador, un joven, estaba haciendo el doctorado y él encontró que era posible introducir moléculas de ARN en células de ratón y lograr que expresaran una proteína. O sea, eso no lo vuelve responsable de la masacre, ¿no? Pero sí, la tecnología existió y conseguí una joya. Esta es una imagen de la bitácora de Robert Malone. Sí. Estas imágenes de geles, pueden ver allí algunos de la evidencia de los transcritos que él con los que estaba trabajando. Esto es material histórico y se me hizo bonito ponérselos, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto es muy nuevo o no? No, claro que no. En el 60, eso no fue Robert Malone, descubrieron el ARN mensajero. O sea, no son ni 100 años que sabemos que existe. Poco tiempo. Primera vez que se pudo sintetizar en el laboratorio un ARN mensajero en el 84. Entre el 90 y el 96 es cuando se empezó ya a usar, ahora sí, el trabajo de Robert Malone en ratones. Y en el 2000 se crea la primera empresa que dice, yo voy a usar esto para empezar a hacer vacunas en humanos. CureVac, que después fue comprada por, BioNTech. Acuérdense que es Pfizer BioNTech, que hicieron ahí sí. CureVac fue comprado hace poco. Entonces, las moléculas de ARN que contienen la secuencia para producir la proteína que ustedes deseen, que logren meterla en una célula, a ese proceso se le llama transfectar. Que entre ese ARN mensajero foráneo a una célula se llama transfectar. Esa secuencia para producir la proteína es lo que van a producir esas células. Y eso puede ser la proteína spike de SARS-CoV-2 o la proteína hemaglutinina de influenza o podría ser colágeno. No lo digo de broma. Ya hay quien está diciendo usen ARN mensajero, terapia de ARN mensajero para que no tengan arrugas. Claro, porque tus células van a producir colágeno. Sí, por supuesto. O, por ejemplo, una enzima que está deficiente en algunas personas, es una enfermedad genética que hace que no sean capaces de tener una adecuada degradación de ciertos sustratos a la hora de que comen. ¿Esto es malo para ellos? No,
Pero es una enfermedad genética que afecta a pocas personas. Ya sabrá cada quien que esté afectado de algo así si quiere una terapia de este estilo. Es muy distinto para una vacuna. Y a lo mejor algunos de ustedes pensarán, pero a ver, Karina, espérame, me estás diciendo que si tú me inyectas un transcrito, por ejemplo, que contenga las instrucciones para que generes veneno de alacrán, ¿tus células lo harían? Sí. Sí, porque la vida está escrita con el mismo código. Sí. Esa es la base de la terapia génica. Y está cada dosis recibiendo, en el caso de Pfizer, 14,000 millones de moléculas de ARN. Y en el caso de Moderna, 40,000 millones. Yo haría una apuesta de un buen café de que ninguno de los médicos que estuvo recomendando estos productos o que lo hace a la fecha tiene idea de esto. No podría haber respondido cuántas moléculas de ARN tiene esa inyección que estás a punto de ponerle a la persona. Son un montón. Bueno, entonces son un tipo de terapia génica. Hay muchos tipos y esto viene de una publicación tal cual del 2022 que ponen en su lista de tipos de terapia génica la expresión génica basada en ARN mensajero. Pues claro. Entonces, llamar a estos productos terapia génica es correcto. Llamarles vacuna no lo es. Y si alguien quiere después que les pase las publicaciones, le pueden decir a Natalia y se las paso todas como PDF y ya que las comparta. Y en inglés yo le acuñé el término Vaxgene, pero se pierde esto en español. De verdad he intentado encontrarle así una similitud y no la encuentro. Vaxgene es como, pues sí, pero esto es más como, no sé. Me gustó más la palabra, pero bueno, es para decir no es una vacuna. Entonces, si esto les quedó claro, ya podrán conceptualizar que las células de las personas que reciben estos productos, las células en las cuales hubo transfección, se vuelven maquiladoras. Se vuelven maquiladoras de producción de una proteína específica. No quiere decir que ya no produzcan las otras, pero va a haber un sesgo enorme hacia esta proteína. Eso significa que convierten a esas células y por lo tanto a esa persona en algo que se conoce como un sistema de expresión heteróloga. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Significa que te volví una fábrica y eso es el nombre de lo que se hace con bacterias, con levaduras, con células de insectos, con ovocitos de rana, con plantas. Se hace desde hace mucho tiempo y ahora se hace con el humano. Volvieron a los humanos que se inyectaron esto, fábricas de producción de una proteína foránea. ¿Hasta aquí vamos bien? Vale, entonces, una inyección génica es una secuencia foránea que lleva a la producción propia de una proteína foránea y que puede inducir una respuesta inmune en contra. Una vacuna es un agente externo, un microorganismo, también puede ser parte de ese microorganismo, solo la proteína, que induce una respuesta inmune específica contra él. Son dos cosas completamente distintas. Esto considero que es vital que se entienda para poder empezar a dar el paso a caray, acepté que me inyectaran algo que no era algo conocido. Bueno, pero ¿cuánto tiempo van a ser fábricas las células? ¿Cuánto tiempo van a seguir haciendo esto? Y aquí había quien decía se degrada a los pocos días, mientras que nosotros decíamos no se determinó el tiempo de permanencia. No puedes decir que se degrada porque no se investigó. El asunto es, normalmente los transcritos se degradan en minutos a horas, los nuestros. ¿Es válido decir a esto le va a pasar lo mismo? Pues no, sin estudiarlo no es válido. La primera evidencia de que duraban mucho más fue con anticuerpos. Esto fue publicado en el 2022 y vieron que en promedio las personas que habían tenido una infección natural con SARS-CoV-2 tenían altos niveles de anticuerpos, IgG, por 144 días. ¿Okay? Eso era lo natural. Personas que habían tenido la de Moderna o la de Pfizer tenían anticuerpos detectables en altos niveles, un año, casi.
Las de AstraZeneca y Janssen era un poco menos, ¿no? O sea, menos incluso que la infección natural. Sí, bueno, gente inoculada con una dosis mantenían eso. Eso es lo que te mantenía los anticuerpos circulando durante un año. Aquí solamente lo hicieron con uno. O sea, gente no vacunada y que tuvieras una dosis. ¿Okay? Y entonces usaron esta información para decir, ahí está, las vacunas te protegen más que el haberte infectado por una falsa premisa. Si bajan los niveles de anticuerpos, no estás protegido. ¿Cuántos de aquí son médicos? ¿Pueden levantar la mano? Médicos. Ok. En algún momento, gracias, en algún momento ustedes deben de haber estudiado algo de inmunología. Yo esperaría, ¿no? Entonces, deberían de recordar que no mantenemos niveles altos de anticuerpos todo el tiempo. Sería una locura. Sería un costo altísimo y además acabaríamos con un problema muy serio de exceso de anticuerpos en la sangre. Lo que tenemos son células de memoria que después de que se resolvió el problema, se quedan como auténticas bibliotecas con la información, para que si me vuelvo a enfrentar a ese pedacito de proteína, vuelvo a activarla. Es un proceso bellísimo. No sería compatible la vida si tuviéramos que tener todo el tiempo niveles altos de anticuerpos contra todos los antígenos a los que nos hemos expuesto. Pero eso se manejó. Incluso hubo gente que iba cada rato a sacarse sangre para medirse los niveles de anticuerpos y ver si no la habían bajado. Es una locura, ¿no? Pero esa fue la primera evidencia de que algo estaba pasando en términos de la producción, del mantenimiento de este transcrito. Y luego empezó a acumularse la evidencia de que no solamente eran los anticuerpos. Una publicación en el 2022 dijo, se mantiene el ARN viable y la producción de spike por al menos 60 días. Y después subió a al menos 186 días. Seguimos avanzando. Al menos 17 meses. Se encontró en una persona que lamentablemente murió con una hemorragia típica intracerebral, la presencia, todo lo que ve en café es proteína spike. Y esta persona no estaba infectada. O sea, hicieron un análisis muy concienzudo y no tenía ninguna otra proteína más que esta proteína generada por ese transcrito. O sea, ninguna otra proteína de SARS-CoV-2 me refiero. ¿Okay? Pero no llegó solo a 17 meses. El último, publicado hace poco, no está en una revista todavía publicada por pares, está siendo evaluada, al menos 700 días. Esta imagen pueden ver aquí, justo lo que está haciendo. Aquí pensé que había una raya. Aquí debería haber una rayita, que son los 700 días de una persona con muy alto nivel de proteína spike en ausencia de una infección, no se había infectado, y no es 700 días después de la última recepción de una dosis. 700 días. Eso es tremendo. Entonces, implica que hasta por 700, no sé si más, porque ahí terminó el estudio, hay una producción endógena de spike durante todo este tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo puede persistir tanto el ARN mensajero? Bueno, hay dos posibilidades. Que se esté integrando en el genoma de las células o que esté entrando en células madre del cuerpo, células madres somáticas, ¿sí? Que no son mutuamente excluyentes estas dos opciones. Células hematopoyéticas, mesenquimales, células dérmicas, tenemos células madre en todas esas capas embrionarias. ¿Y cómo? ¿Cómo podría ocurrir esto? Pues que no es natural, ¿no nos dijiste que es la base de la vida? Sí, pero no es ARN mensajero, es ARN mensajero sintético modificado en nucleósidos. Se ganaron el premio Nobel hace 2 años por esto. Por hacer la tecnología, donde ven aquí como un tridente, ¿sí ven como que un simbolito que parece un tridente? Eso es en lugar de un uracilo. Es una 1-metil pseudouridina y esa no está en ningún lugar de nuestras células.
Y lo que hicieron con esto que ven aquí no es inventado, es la secuencia de Spike. No hay un solo uracilo. Donde haya uracilos metieron esa modificación. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Le da estabilidad. Muchísima estabilidad. No se degrada. Normalmente el ARN mensajero hace su función, genera la proteína y se degrada. Tenemos enzimas para eso. No puede. No puede degradarse. Así que el ARN mensajero de las inyecciones no es natural. No. Bueno, es ARN mensajero desde la perspectiva de que logra generar una proteína. Desde la perspectiva funcional, sí, tiene todos los otros elementos, solo esa modificación, además de algunas otras cosas que le hicieron, pero aquí no es tan relevante, pues hace que no se pueda degradar fácil, ¿no? No es natural. Bueno. Entonces, les dije que había dos opciones. Sí. Veneno, sí, claro, porque puedes hacer que se produce lo que sea, claro. Sí, por supuesto. Entonces, por mucho rato se pensó que lo que estaba ocurriendo para explicar el al menos 60 días, al menos 182 días, al menos, era que persiste en el citoplasma. No se puede degradar, entonces lo sigues teniendo ahí. Pero no tenía mucho sentido, porque a menos de que esté entrando en una célula madre, pues esas células mueren. O sea, ¿cuánto tiempo creen que nos viven las células de la piel, las células de la sangre? Pues, o sea, las células mueren y se generan nuevas. No tenía mucho sentido. Esta era una posibilidad y también se sabe que el ARN mensajero sintético activa a un elemento que lo que hace, normalmente está dormido, pero si se activa, lo que hace es tomar fragmentos de ARN y los vuelve ADN y los inserta en el núcleo. No es recomendable que eso ocurra. Eso se sabía. Pero, honestamente, yo no creo que sea la razón por la cual está pasando todo esto. Ya no. Hace un año yo me inclinaba a esto. Sino el hecho de que los viales contienen ADN. ¿Ok? Contienen ADN con la misma secuencia de Spike. O sea, ya no escrito como ARN, sino ADN. ¿Se acuerdan que dije, en el núcleo está el ADN? De ahí se escribe como ARN lo que quieras y eso sale, ¿no? Ese es el transcrito. Bueno, los viales contienen ADN con la secuencia de Spike, además de una secuencia promotora. Un promotor regula la expresión de un gen. Y este promotor que contiene tiene algo que se conoce como una actividad de integrasa. Integrasa es porque integra el ADN en el núcleo. ¿Okay? Se empezó a escuchar sobre esto hace relativamente poco y era como, no puede ser, a lo mejor fue un error quienes detectaron esto. El primero en detectarlo, de hecho, fue el grupo de Robert Malone. Esto que ven aquí es un gel, un fragmento de un gel de agarosa, y esto que se ve como un patrón de bandeo es una escalera molecular. Y esto que se ve como si hubieran agarrado un dedo con pintura y le hicieron así, es como se ve el ADN. Cuando lo corren es ADN gran cantidad. Hay ADN en los viales. Y lo reportaron, de hecho salió en el British Medical Journal como una nota. Creo que fue enero del 2021. Y se cayó, nadie dijo nada. Después de eso, ha habido varias evidencias de que hay ADN. Estos son datos de mi laboratorio, con Carla Cadena Valdivia, que me hizo el favor de analizar viales que pudimos conseguir ya en México, porque ya es legal poder comprarlos. Esta es la cantidad de ADN que pudimos detectar en los viales. Es muchísimo ADN. Ahorita van a ver a qué me refiero. También ARN. Para aquellos que dicen no hay ARN, sí hay ARN ahí, ¿de acuerdo? Claro, nosotros no hemos publicado esto todavía, estamos todavía trabajándolo, es algo que hacemos en nuestros ratos libres. Cada quien tiene un hobby, ese fue nuestro hobby. Esto sí fue publicado en el 2024 y tenemos aquí, esta raya verde es el límite que marca la FDA. Por arriba de eso es peligroso que haya ADN en los productos inyectables. Y esto es lo que tuvo un lote, otro lote, otro lote, otro lote de ADN. Muchísimo ADN. Entonces estamos hablando de 3 lotes distintos en México. Estos creo que fueron de Alemania. Lotes distintos.
de Pfizer. En el caso de nosotros es nada más Pfizer, en ellos es Pfizer y Moderna. Aquí tenemos otra publicación, 2024 también, cantidades en distintos lotes, cantidades de ADN que detectaron. Es muchísimo ADN. Esto de nuevo es la línea que en Europa marca lo que considera el equivalente de la FDA como aceptable. Este lote está 5 veces sobre el límite, 4 veces sobre el límite, 4, 5. Muchísimo ADN. ¿Y qué es ese ADN? Bueno, es el resultado de haber utilizado un plásmido bacteriano para producir la secuencia y luego, intencionalmente o no haberlo purificado adecuadamente. Eso yo no puedo juzgarlo, pero el hecho es que contiene fragmentos de esto que es ADN circular muy utilizado en biotecnología. Y esto, que es un plásmido, aquí alcanzan a ver que dice SB40. SB40 es un virus, pero no estoy diciendo que contenga un virus las inyecciones, contienen la secuencia del genoma de un virus que tiene una actividad de integrasa. ¿Y por qué harían eso? Porque este plásmido se utiliza desde hace mucho tiempo para hacer modificaciones genéticas, o sea, modificaciones al ADN de los genomas de manera experimental, no de humanos, pues se hacía con ratones, con otras cosas. Lo dejaron de usar porque es peligroso. ¿Por qué creen que no ha habido vacunas de ADN? Nadie generó una vacuna de ADN, porque se sabe que es peligroso. Nosotros, en el laboratorio, esa es la mano de Carla, y estos son 2 de los lotes que usamos, buscamos la presencia de SB40 y lo encontramos. Esta bandita que ven, que es poquito menos de 100 pares de bases en estos 3 carriles, está presente. Está SB40. Aquí, publicación muy reciente del 2025 en la revista Autoimmunity, tenemos aquí distintos lotes de Pfizer, distintos lotes de Moderna, y esto es lo que encontraron en cuanto a SB40. El CQ quiere decir, es como un análogo de cuánto había. Entre más chiquito el CQ, más tienes cantidad de SB40. Tiene bastante. Este no. Es decir, el plásmido que usó Moderna no tiene SB40. ¿Implica que entonces es más seguro Moderna? No. Solo usaron otro plásmido. ¿Okay? Aquí tenemos parte del plásmido, está presente en todos los lotes. El gen spike en ADN presente en todos los lotes. Ya no hay duda. Ya no hay duda. Estos productos contienen ADN. Justo como les digo, porque para utilizarlo bajaron costos muchísimo y utilizaron bacterias a los que les insertaron los plásmidos para que sean las bacterias las que generaron todas las secuencias que querían. Y luego lo que tenían que hacer era convertir ese ADN a ARN y purificar, pero no purificaron o lo hicieron mal. Dicho sea de paso, eso lo comenté hace 2 años aquí. Esto no fue lo que autorizó la EMA. Aquí hay un asunto de ilegalidad tremenda. ¿Importa que haya ADN? Muchísimo. Aquí tenemos, esto es lo que actualmente la FDA dice que se puede tener de ADN, que modificaron su criterio de manera histórica, era órdenes de magnitud menos, 10 picogramos en vez de 10 nanogramos, o sea, 1000 veces menos. Se relajaron, digamos. Incluso relajados, hay algunos de los lotes de Pfizer que tienen más que eso. Y aquí lo que tenemos son los eventos adversos registrados en VAERS, únicamente en Estados Unidos, asociados a lotes. Entonces, esta columna corresponde a esta columna. ¿Sí? Esta acá corresponde a esta. Entonces vemos que algunos lotes tienen más efectos adversos asociados. ¿Sí me explico con esa gráfica? ¿Sí? O sea, aquí pues no hubo efectos adversos asociados. Estos, hay más probabilidad que tengan niveles muy altos de ADN. En otras palabras, entre más ADN tiene, más posibilidad de que haya efectos adversos. Así que importa muchísimo.
Y como les dije, se sabe, esto es de 1992, que se puede hacer una transferencia de genes que entren y que afecten a células de mamífero, células somáticas, células, como les digo, de piel, de lo que ustedes quieran, del cuerpo, in vivo. ¿Y cómo lo hacían? Con una inyección directa de ADN de plásmido. Y resultó en la expresión de ese gen, es decir, la generación de la proteína que te interesa, por un tiempo indefinido. Eso es lo que le inyectaron a la gente. Entonces, la inyección de ADN plasmídico al músculo resulta en la expresión del gen por un tiempo indefinido. Por eso importa. ¿Vamos bien? ¿No los he cansado? Ok, va. Porque yo me sigo. Entonces, bueno, va. Ya, aceptemos que tiene ADN. Yo honestamente no me parece que ya sea viable que alguien intente decir no contienen ADN. Ahorita van a ver incluso quién ya lo está aceptando, pero bueno, vale. Pero es especulación que se puede integrar este ADN, porque una cosa es que lo tenga, pero ¿se está integrando en las células? Pues sí, hace muy poco, diciembre del 2024, se publicó esto que demuestra que sí se integra, ya no es especulación. Entonces, esto es in vitro, este trabajo que hicieron. Tenemos aquí células, o sea, esto corresponde a esto, o sea, estos son distintos lotes de vacunas y estos son células. Y lo que estamos viendo en azul es donde está pintándose la proteína Spike, específicamente esa proteína Spike, en exosomas. Y podemos ver que hay muchísimos exosomas acá. Y aquí no pueden ver verde, ¿no? Aquí se ve verde y aquí no se ve. O sea, azul la célula, están pintando el núcleo y verde la proteína. Entonces, está entrando en esas células y están esas células produciendo la proteína una y otra y otra y otra vez. Pero además pudieron encontrar, acuérdense el plásmido que les había dicho, aquí está la copia de ese promotor que les dije, tanto en el vial como en las células. Dijeran esto un ratito. En el vial es normal que, no es normal, pero ya sabíamos que está. Les acabo de decir que hay ADN, eso es un hecho. Pero no debiera estar dentro de las células. Ajá. Ok. Va. Al ratito lo retomamos. Vale. Entonces, en los viales quedamos que sabemos que hay ADN. Esto no tendría ya que extrañarnos. Enojarnos sí, pero extrañarnos no. Pero que las células también tengan ese ADN implica que eso entró y se integró. Eso es lo que implica. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que iba a estar regresando a esto? Lo del ejercicio de la Universidad de Tufts. Vean, esto es problemas de seguridad de vacuna COVID. Página de la CDC de hace poquito, par de semanas. Impurezas. Pfizer excede los límites por 36 a 153 veces en ADN y se detectaron secuencias de promotor y potenciador. Moderna tiene más ADN. No tiene el SB40, pero los fragmentos son más chiquitos. Y entre más chiquitos los fragmentos, más posibilidad de que se integren de manera espontánea. Y dicen, no hay ninguna consideración de seguridad o guías para impurezas de ADN en interacción con nanopartículas lipídicas por parte de las agencias reguladoras. Eso es muy fuerte que digan eso. Pero hay preocupación por la integración de ADN conocida y activación, disrupción de secuencias promotoras y potenciadoras de CB40. Esto es un documento oficial en la página de la CDC, producto de un ejercicio académico. Pues lo tengo el PDF, se los puedo pasar. Porque no me extrañaría que ya lo hubieran quitado. Pero bueno. Ok. Consecuencias biológicamente plausibles de la integración nuclear. Uno, pues que te la pases transcribiendo y traduciendo el gen foráneo. Si eso ya se volvió parte de tu ADN, pues a cada rato vas a generar el transcrito y la proteína. A cada rato. Eso es una. Otra, ¿dónde se integró? A lo mejor modificaste el patrón
Nuestro ADN se lee por tripletes. 3 bases, 3 bases, 3 bases. Si yo lo integré a la mitad de algo, a lo mejor desplacé lo que se conoce un marco de lectura. Te cambié todo. Eso también puede pasar. Puedo activar protoncogenes. Genes que tienen que ver con el ciclo celular, que estaban dormidos y los prendo y se pone a hacer mitosis, división celular la célula. O puedo apagar genes que se la pasan controlando que la célula no entre en un proceso de malignización. Todo eso puede pasar. Bueno, ¿y qué con esto? Ok, esto es muy teórico. ¿Puede realmente incrementar el riesgo de ocurrencia o reactivación de cáncer? Pues sí, ahorita veremos algunos ejemplos. Y quizás algunos de los más escépticos dirían, vale, hasta aquí te creo. Pero me lo están poniendo en el brazo, ¿cómo pretendes que yo te crea que de ahí se va a ir al seno, o al hígado, o a los ovarios? ¿Cómo si se quedó ahí? Bueno, recordemos que tanto el ARN mensajero como el ADN están rodeados de nanopartículas lipídicas. No están desnudos, están rodeados. Eso los vuelve muy resistentes. Y que hay muchísima irrigación en todo el cuerpo, pero en particular en el deltoide. Si se hubiera puesto en la nalga, la irrigación es menor. Aquí tenemos muchísima irrigación. Es muy fácil que entre en capilares. Entonces, esto se sabía. Esta imagen se las he puesto muchísimas veces, es del 2020. Esto se entregó a las agencias reguladoras. En ratones, usando nanopartículas lipídicas semejantes y otro transcrito, pudieron ver que muy rápido después de la inoculación al ratón, llega al hígado, por ejemplo, llega al cerebro incluso, pituitaria, o sea, se mueve por todos lados. Claro que puede llegar a cualquier lugar del cuerpo. Y de hecho, en el mismo documento, dicen ellos esto. Acuérdense que se los traduje, está en inglés en el original. Pero dicen, sí llega a los nódulos linfáticos, corazón, sangre, sistema nervioso, leche materna. Tienen aquí la persistencia clave, pusieron hasta, porque hasta ahí llegó el estudio. Puede ser más tiempo. Así que sí, potencialmente en cualquier órgano. Y a lo mejor esa es la razón por la cual, con base en el acceso a información, se pidieron datos del sector salud en México y pueden ver cómo han incrementado de un año para otro cánceres de todos tipos. Que el único que no es significativo fue el de testículo, pero fuera de eso, todos. Es un incremento significativo. ¿Puedo yo decir eso fue por la vacuna? No. Pero puedo decir, ¿está habiendo evidencia de un incremento en cáncer? Y si hubo algo que cambió, epidemiológicamente tienes que estudiarlo. O este tipo de imágenes que también me impresiona muchísimo, con datos de la CDC, que pueden ver que en el punto de la aplicación máxima de las vacunas genéticas en los Estados Unidos será un cambio en la inflexión. Esto es bien importante en epidemiología, el cambio de la curva. Vean esto. Muertes, exceso de muertes por cáncer. Bueno, algo pasó aquí. A lo mejor no fue la vacuna, a lo mejor fue el cambio climático, pero hay que estudiarlo, ¿no? Estamos hablando de 26% de incremento en esas semanas, a partir de esas semanas. Creo que las preguntas van a ser hasta el final, porque si no se hace un lío. Es que como nos están escuchando, sí, pero sí regresaré, primero allá y luego allá, lo prometo. Okay. Entonces, ¿hay evidencia de causalidad? O sea, de que yo pueda decir esto es causado por, bueno, es todo un tema y aquí tengo poco tiempo para hacerlo, pero están estas clases que he dado en línea, justo sobre eso, si les interesa, podemos, aquí también lo di la primera vez que vine, está conceptos fundamentales de epidemiología para no volver a ser engañado, por ejemplo, en el libro que escribí hay un capítulo completo sobre esto, para que quede claro que hay distintos criterios que se necesitan tomar en cuenta para determinar si algo es causal o no. Y la gran mayoría de estos, que en conjunto se conocen como el marco inferencial de Bradford-Hill, se cumplen. La gran mayoría de estos. El que faltaba era
el que mostrara a nivel experimental, con datos crudos, bueno, ni siquiera experimental, intencional, pero que pudieras decir, más allá de lo que pasa en el laboratorio, ya puedo ver este efecto. Lamentablemente se acaba de publicar. De hecho, ahorita fue aceptado el 29 de septiembre. O sea, hace nada. Un caso de carcinoma metastásico de seno que se fue hacia la piel y las células tumorales expresan la proteína Spike. Y no está infectada la persona. Esto es muy fuerte. O sea, de verdad, cuando leí esto me dieron ganas de llorar. Es tremendo que esto se haya encontrado. Es tremendo que esté ocurriendo, pero el hecho de encontrarlo es como, ya no hay manera de hacernos los que no podría pasar. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen, es un corte histológico de parte del tumor, donde pudieron investigar la presencia de ese spike, y es el spike vacunal. Aquí lo pintaron, igual, es una tinción, un tipo de tinción que nos permite ver esa proteína en particular. Y vemos que está presente, y el de nucleocápside no está presente. No hay duda, esto es por la vacuna. Y esto otro, 10 de octubre de este año, acaba de salir. Integración genómica y desregulación molecular en un cáncer agresivo, etapa 4, un cáncer de vejiga, después del ARN, de la vacunación de ARN mensajero. Ya hay integración, ya se está confirmando aquello que era una hipótesis. Una mujer de 31 años, yo no soy médico de humanos, pero sé que es muy infrecuente un cáncer de vejiga en una persona de esta edad. No sé ustedes cuántos han visto en su práctica, supongo que no mucho. Una mujer de 31 años, sin padecimientos médicos previos, desarrolla esto rapidísimo, un cáncer muy agresivo. En el 2021, ese mismo año, tuvo 3 dosis de inyección de ARN mensajero, las 3 fueron de Moderna, y un año después de la primera aplicación fue diagnosticada con cáncer de vejiga grado 4. ¡Pum! ¿Cómo va? Y ahí encontraron, haciendo distintas técnicas, perfiles ómicos y demás, pudieron encontrar la presencia de este transcrito, y voy a ponerles rápidamente un cuadro, por favor no intenten leer todo esto, no tiene mucho sentido, lo que quiero que vean es que encontraron distintos genes desregulados, y lo importante es que son estos genes factores oncogénicos, factores que promueven el cáncer, están completamente desregulados en esas células que tienen el transcrito integrado. Detectaron 20 pares de bases que no son del humano en el cromosoma 19 de esa paciente. Incluso pudieron mapear dónde se encuentra. Y justo está muy cerca de algo que se conoce como locus canónico de seguridad. Nuestro genoma tiene varios como switches de control de seguridad para que no se dé un cáncer. Y lo alteró, se insertó ahí y lo alteró. La probabilidad de que esto ocurra de manera azarosa es de 1 en millón de millones, billón para nosotros en México, creo que aquí también, ¿no? 1 en 1 billón. Esto no fue al azar. Esto fue la vacuna, punto. En esta publicación dicen los autores, se tiene que exigir que esto se quite del mercado. No hay otra forma de verlo. Es muy fuerte esto. Y hace, ¿qué será? Una semana, si ustedes están en la Casa de Comunidad, a lo mejor lo vieron, anuncié que ya habíamos llegado al número 22, el mecanismo 22 que explicaba de manera independiente, potencialmente sinérgica, el cáncer. Ya son 27, gracias a esa última publicación. Y no voy a leer todos estos, lo que quiero es que vean que donde hay un círculo gris, son las que están atribuidas a Spike. Pero 20 tienen este simbolito de la pseudouridina, tienen que ver con la plataforma, es decir, no son las vacunas COVID, son estos productos de ARN mensajero sintético. Eso es indispensable que se entienda. Para aquellos que digan, ay, ya cambia el cassette, ya habla de otra cosa, ya no me va a poner esas vacunas. Sí, pero esta tecnología es la que se está empujando para prácticamente todo. Y por sí sola tiene 20 mecanismos independientes. En ese documento ponen esto, problemas de seguridad por impurezas.
Y aquí tenemos, entre paréntesis, el número de casos confirmados con distintos tipos de cáncer. Página de la CDC. Lo que digo es, esta tecnología se está utilizando para poder generar nuevas vacunas que están ahorita en procesos distintos de ensayos clínicos. Todavía no están disponibles de manera comercial. Esperemos que nunca lo estén. Ahora, ¿el cáncer es el único problema de seguridad de estos productos? No, por supuesto que no. ¿Cuántos de ustedes no tienen conocidos, familiares, gente muy amada que ha muerto de manera repentina o desarrollado problemas crónico-degenerativos? Claro que no es el único. Desencadena este ARN mensajero sintético modificado en nucleósidos cascadas moleculares dentro de las células, que tuve el honor de participar con Roxana Bruno en una publicación hipotética que ojalá nos hubiéramos equivocado, pero nos quedamos cortas de todo lo que predijimos que iba a ocurrir dentro de la célula. Y que todas estas cascadas moleculares llevan a cuadros de autoinflamación, autoinmunidad, dañan el ADN, degeneran a la célula, cambian cómo es que podemos generar las proteínas, destruyen la estructura de los ribosomas, y ya hay cada vez más evidencia de esto que les digo, ya no es una hipótesis. Y que podríamos agrupar las consecuencias biológicas en estos 4 rubros grandes. Problemas inmunes, inflamación, autoinflamación y autoinmunidad, los estoy separando aquí. Problemas de degeneración celular y problemas de inestabilidad genómica y proliferación. Y ahorita solo rápidamente voy a enfocarme en, muy brevemente, los inmunes, problemas neurológicos, cardíacos y reproductivos, muy rápidamente. Tenemos de nuevo este documento, tal cual, dicho por ellos, CDC, los cambios inmunes. La vacunación COVID, especialmente las dosis múltiples, puede hacer todas estas cosas. Y estas cosas, no tengo el tiempo para meterme a cada una de ellas, pero en esencia lo que hace es desregular el sistema inmune. Y por eso es que agentes como la hidroxicloroquina, la ivermectina, han sido tan adecuados para tratar padecimientos en personas que están teniendo sus problemas, porque muchos de los problemas de salud que tienen se derivan de un sistema inmune desregulado. Y esos productos ayudan a modular el sistema inmune. Tenemos aquí, en cuanto a lo cardíaco, también esto es nuevo, junio 25, la FDA aprueba la actualización obligatoria de alerta en el inserto de las vacunas, justo lo que les decía al inicio, ¿no? Cuando les dije se están dando cambios. Esto es para que puedan ver el original. Y solo se los puse por si tienen curiosidad de entrar a ver lo que hizo Pfizer. No hizo exactamente lo que les piden, pero bueno, tuvieron que poner algo. Si tienen curiosidad, vean qué es lo que hicieron. Pero el punto es que hace unos años todavía era imposible publicar un artículo que dijera esto. Esto es una publicación de Jessica Rose y Peter McCullough y se los retractaron después de habérselos aceptado. Es una vergüenza. Si ustedes entran a ver por qué se los quitaron, dice que porque los autores o el editor lo pidieron. Conozco a los 2 autores y ninguno de los 2 lo pidió. ¿Por qué el editor pediría la retractación de un artículo que ya pasó por revisión por pares? Eso hace unos años pasaba. O esto, ¿no? Esto también se publicó y luego sacaron en la revista una expresión de preocupación. Los lectores estaban muy preocupados. Al menos no se los retractaron, pero dijeron, estamos preocupados de que eso se publique. Pero ya no pueden callar este tipo de tendencias. Aquí tenemos muertes cardíacas repentinas entre 0 y 54 años de edad. Aquí está el punto de inflexión, cuando se pusieron más vacunas, pum, el inicio de... Y aquí tenemos esas muertes. Hay un cambio brutal. Problemas cerebrovasculares. Vean la tendencia aquí. ¿Cómo incrementa? Personas con degeneraciones neurales, Alzheimer, demencia no senil. Todo eso está aumentando, incrementándose. Y el reproductivo, que me parece quizás el más fuerte, incluso más fuerte que el del cáncer. Aquí tenemos los ovarios, un corte histológico de ovario, en personas que recibieron la vacuna de ARN mensajero, personas que recibieron la vacuna inactivada, es una vacuna que estaba disponible de China,
CanSino me parece que se llamaba, y controles no vacunados. Y lo que implica esto, tanto en una tinción normal, que ahí la pueden ver como tinción normal y ya pintada con inmunohistoquímica, son dos cosas importantes. Aquí hay una reducción brutal en el número de folículos ováricos. ¿Y eso qué significa? Pues que la fertilidad baja. Si no hay folículos ováricos, pues no te puedes embarazar. Y esto que ven aquí es la proteína Spike en ovarios. Una reducción del 60% en los folículos ováricos primordiales debido a la vacuna de ARN mensajero. 60%. ¿Y eso se ve en la práctica? Pues sí, publicado también este año. Tenemos el porcentaje de mujeres con al menos una dosis de vacuna COVID-19, como fue incrementando. Creo que esto fue República Checa. Y aquí el número de concepciones exitosas por cada 1000 mujeres. Y tenemos 3 barras en cada espacio. Todas en gris, mujeres vacunadas en gris oscuro, y en blanco, mujeres no vacunadas. Y pueden ver que toda esta parte, muy importante, aquí ya se empieza a igualar un poco. Si estás vacunado, el número de concepciones exitosas es menor. En otras palabras, eres menos fértil. Sin lugar a dudas. Y eso tendría que preocuparnos. ¿Por qué? Porque la baja global en la tasa de fertilidad ya la veníamos viendo desde hace 70 años. Hace 70 años la mujer en promedio tenía 5 hijos. Yo no estoy diciendo que eso tendríamos que tener, solo estoy diciendo ha disminuido, punto. Ha disminuido a la mitad. Aquí tenemos un numerito muy importante. No venía España en la publicación, lo siento, pero no sé cómo estén. México 2.1, el mundo en 2.4, el promedio de todo el mundo. ¿Qué significa ese numerito? 1,2. ¿Sabes? Bueno, la tasa de reemplazo necesaria para mantener una población estable es de 2.1. El mundo ya está en 2.4. Una tasa de fertilidad de 1.2, que sería lo que esperaríamos con este problema en los folículos ováricos, suponiendo que solo sean afectadas las mujeres y no los hombres, llevaría a un decremento poblacional. En otras palabras, mueren más de los que nacen. Y esto se puede volver no sostenible. Es algo muy fuerte. Y ahora va lo más fuerte. No sé si ya me pasé el tiempo, Natalia, pero esto es muy... Da igual, ok. Esto no estaba segura si presentarlo o no. Batallé mucho conmigo misma, pero creo que es importante decirlo. Son datos no publicados. Vamos a hacer muchas cosas todavía para asegurarnos de que realmente hicimos todo perfecto, ¿no? Pero quiero compartir estos resultados preliminares con ustedes. Hicimos un llamado allá en México para que hombres vacunados donaran esperma. Entonces nos interesaban hombres que habían recibido Pfizer, hombres que hubieran recibido AstraZeneca y hombres no vacunados. Y sí nos dieron muestras. Y lo que van a ver aquí es, buscamos en el ADN del esperma la presencia de SB40. Y todos los hombres, menos 2 vacunados con al menos una dosis de Pfizer, tienen los fragmentos. Se ve mucho mejor este que acá, pero también está. Este es el control positivo, que fue la vacuna, control negativo. ¿Qué significa esto? Es muy grave, quizás es lo más grave de todo lo que he dicho. Porque implica que el genoma del esperma, que es el que puede dar lugar a un individuo nuevo, contiene al menos esos fragmentos que no son del genoma humano. ¿Me explico? ¿Y pueden entender por qué no estaba segura de compartirlo aquí? Es muy serio y necesitamos hacer todavía muchas cosas para tener toda la certeza. Y si con esas pruebas se demuestra, no, estábamos equivocados, lo diré. Pero hemos hecho esto no una vez, lo hemos hecho muchas veces. Entonces es algo muy grave. ¿La implicación? Bueno, no, es grave que haya ADN foráneo. El esperma y el óvulo son los que tienen el ADN que van a dar lugar a un nuevo ser, ¿no? Entonces, si el genoma del esperma de los hombres vacunados con Pfizer tienen, solamente buscamos SB40, pero tienen ya al menos 2 fragmentos que no son del genoma humano, esto se
Sí, vamos a pensar que esos espermatozoides son las que uno de ellos va a ser el que dé lugar a un nuevo ser al juntarse y fertilizar a un óvulo. Ese humano ya va a tener fragmentos de ADN extras. Pues no sé si podríamos decir cambiar la especie, eso sería todo un tema, pero habría algo en ese genoma que no estaba ahí y que fue provocado por esto. No sé si esto sería viable. Por eso dije, me la pensé mucho en presentar esto aquí, porque no estoy diciendo que este esperma sería viable. A lo mejor no lo sería. A lo mejor simplemente estos hombres son infértiles. Pero el hecho de que llegue a los espermatozoides y se pueda integrar es muy serio. Muy serio. Bueno, en eso ya no me meto yo, sino la parte biológica, ¿no? Y esto es un porcentaje pequeño, pero no, o sea, lo importante es el mecanismo, que esto se haya demostrado que ocurre. Vale, entonces, las aplicaciones médicas son infinitas, el último de estas premisas. Pues la respuesta es, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Son infinitas las aplicaciones médicas? Pues para la farmacéutica que lo está desarrollando, sí. Claro, claro. Desde la perspectiva de quien lo recibe, habrá que ver. Pero en términos de, ¿se puede usar esta tecnología para hacer que las células expresen lo que tú quieras? Sí, claro. ¿Y eso es malo o bueno? Vuelvo a decir, es que es relativo. Si alguien tiene una enfermedad genética rarísima que le dicen, es que te vas a morir, no sé, el bebé nació y dicen tienes 5 años de vida lo más, ¿sería incorrecto ponerle algo de terapia génica para que viva más? Yo diría que no. Pero es bien distinto eso a un producto que se le pone a gente sana. Es completamente distinto. Pero sí, las aplicaciones sí son lamentablemente infinitas. Porque es muchísimo el dinero que hay aquí. Aquí podemos ver las compañías. En verde está aquellas compañías que tienen al menos un candidato basado en ARN mensajero. El 77% de las compañías farmacéuticas actualmente ya tiene al menos un candidato de ARN mensajero. Es un negociazo. Bueno, pues es que es lo que intentan, ¿no? Y no solamente es para COVID, o sea, 40% ya las están desarrollando para otras enfermedades infecciosas. Y aquí tenemos también en cuanto a si son profilácticas o son terapéuticas, es decir, usarlo para tratar una enfermedad. Y lo separan como vacuna terapéutica y terapéutico aparte. ¿Cuáles ya están aprobadas? Solo el 3%, pero ya hay varias que están en fase 2, fase 1, preclínico. Claro que esto es un negociazo. Representa miles de millones. Esto fue publicado en el 2021 y se quedaron cortos con lo que ellos pensaban que se iba a ganar. Se ganó mucho más dinero con esto. Pfizer ganó más de 80,000 millones de dólares. Moderna cerca de 40,000 millones de dólares. ¿Realmente creen que lo van a soltar? Algunas son inmunoterapia. Separan raro lo de vacuna terapéutica y terapéutico. Está un poquito incierto en qué están separando, pero algunas sí son inmunoterapias. Entonces, afortunadamente, eventos como este, que han logrado a través del tiempo ayudar a que la gente comprenda, han sido parte del por qué están bajando las ventas actualmente. Fue un negociazo durante COVID, pero ahorita hay resistencia. Y cada uno de ustedes, a mi parecer, debería sentirse tremendamente valiente, porque se están enfrentando con el solo hecho de estar aquí a Goliat. Yo diría que vale la pena, definitivamente. Ahora, claro, como ya hay resistencia y ya se está diciendo es que estos productos no fueron seguros, ahora ya hablan de otro. Hablan ya del autoamplificante. El ARN autorreplicante, el autoamplificante. Ya lo están mencionando. De hecho, ya llegó a Europa la primera de Arcturus Therapeutics. Esta ya está autorizada para su uso. Aquí en Europa.
autoamplificante. Y se proyecta, ese mercado de ARN autoamplificante está valorado el año pasado en $110,000 millones. Un crecimiento proyectado de 19.24%. Ya no estamos hablando de las que te expliqué durante, ya no sé si fueron como 6 horas o qué hice, este ratito. Es otra tecnología que es peor. Hay muchísimos actualmente que están pensando en ya lanzarse al estrellato. Arcturus es uno de estos, pero hay más. Y no solamente contra SARS-CoV-2, ya entraron hacia influenza y la idea es rabia y hacer un montón de cosas con esta tecnología. Lo pueden buscar ustedes con distintas palabras, ARN autoamplificante o saRNA o ácido ribonucleico autoamplificante. A veces uno tiene que buscarle para encontrar cómo es que lo pueden ver en los ensayos clínicos. Y ya están diciendo lo mismo que dijeron a inicios de la pandemia con las vacunas COVID. Han demostrado un perfil de seguridad adecuado. Esto es una cita textual de esta publicación del 2025 que habla de estos productos autoamplificantes. Están diciendo eso, claro, sin mencionar demasiado, aunque sí está esto ahí en la publicación, de que tienen intereses, conflicto de intereses los autores, trabajan justo en las compañías que desarrollan esos productos. Claro que van a decir que son seguras a pesar de que no se han hecho los estudios. Y aquí brevemente, para que les quede claro lo que es, si ya me expliqué bien en relación a el proceso de generación del ARN mensajero y cómo este genera la proteína y luego es degradado, aunque ya vimos que con las de ARN mensajero sintético no es degradado, aquí introducen 2 tipos de ARN mensajero, uno que incluye la enzima que copia a este y se copia a sí mismo, y copia a este y se copia a sí mismo. En esencia, con los que he estado explicando, nos pusieron una fotocopiadora. Con estos, ponen la fotocopiadora, el técnico, la tinta, el papel, todo. Y él puede reparar las fotocopiadoras. ¿Me explico? Entonces, en esencia, pues Leonardo da Vinci estaría muy orgulloso porque se creó allí su máquina de movimiento incesante. Técnicamente es eso. Sin estudios de seguridad correctos, realizados de manera correcta. Entonces, bueno, tenemos esta publicación que dice el ARN autoamplificante, ventajas y desafíos para una plataforma versátil para el desarrollo de vacunas, y la mayoría de los médicos aplaude. Es como si aplaudieran esto. Esto no es real, pero imagínense una publicación así. Talidomida autoperpetuante. Ventajas y desafíos de una droga versátil para mujeres embarazadas. Es equivalente. Se está aplaudiendo algo que es dañino y que ahora es autorreplicante, se mantiene. No hay estudios sobre seguridad a mediano y largo plazo, nada sobre efectos transgeneracionales, no hay estudios sobre el impacto en fertilidad, sobre qué riesgo tienen de oncogénesis, riesgo para inmunosupresión, potencial de que estés liberando esto, tanto la proteína como el ARN en secreciones corporales. Solamente hay un estudio sobre el potencial de que se recombine con ARN de virus. Uno, que se hizo además en ratones, in vitro, 12 ratones. Es decir, estamos de nuevo como en el punto 1. No se conoce nada de esto. No hay evidencia de que genere ni siquiera una protección adecuada ni duradera. Y a pesar de eso, ya las están autorizando. Y para animales también. Digo, a lo mejor dirán, pues bueno, nosotros somos médicos de humanos, ¿qué más da? Sí da, porque nos comemos a muchos de esos animales. Claro que da. De nuevo, aquellas personas que están escribiendo tienen estos conflictos de intereses con las compañías. Pero ya hay productos que están autorizados. Yo no sabía que desde el 2012 ya se utiliza una vacuna autoamplificante de ARN en cerdos. En España no tengo idea, en Estados Unidos y Canadá ya se usa. O sea, la carne de cerdo que come la mayoría de la gente allí ya fue inyectada, vacunada con estos productos. Hay otras tecnologías, claro que están metiendo la mano al bolso, muchísimo el dinero que hay ahí. Tiene muchos nombres y eso hace que sea todavía más difícil. Hay más nombres aquí que en medicina humana para referirse a lo mismo.
pero es exactamente lo mismo. Vacunas de partículas de ARN adyuvantadas, el VEEB, todo eso es lo mismo, es ARN autoamplificante. Y lo venden así. Esto es de la página de Sequivity, el que ya está autorizado. Dicen, colectamos los patógenos, secuenciamos, lo insertamos en partículas de ARN y bingo, ya está. Esto lo pueden hacer en menos de 100 días. Claro que tiene potencial. Y dicen, son seguras. Todas las vacunas pasan por pruebas rigurosas de seguridad. Se han usado millones de dosis de forma segura. Pero no se han hecho estudios. Ni se ha informado a la gente que están consumiendo, al menos carne de cerdo, no sé en qué países ya están poniéndolo en otros lugares, que fueron inyectados con esta tecnología, que técnicamente podría estar en todos lados. Ya casi termino. Entonces, al igual que lo que ocurre con las inyecciones, ocurrió para las inyecciones de COVID, están equiparando eficacia al que generes anticuerpos. Eso no es ser eficaz. Y están haciendo además ensayos de desafío de corta duración. No se han hecho estudios de seguridad más allá de un par de días, han sido incompletos y ningún estudio a la fecha ha evaluado el potencial de problemas de salud en el humano que consume carne o productos de animales que tuvieron esa tecnología. No hay uno solo. Y eso como veterinaria sí que me molesta, porque para otras cosas está muy estudiado y aquí no tenemos nada de idea de si van a ser seguros para el animal o no. A lo mejor no lo vemos porque una vaca de consumo no vive tanto tiempo, un cerdo de consumo no vive tanto tiempo, pero ¿y las mascotas? No se sabe. Tampoco a nivel poblacional y mucho menos ecosistémico. Esto va a llegar a los ecosistemas a través de la orina, a través de las heces y evidentemente al humano. Mientras que para antibióticos y muchísimos otros productos está muy regulado. Aquí ni siquiera lo han volteado a ver. Están dando por hecho que no importa. Así que, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Así que para terminar, dije, bueno, necesito una frase que diga un poco de lo que he estado aquí explicando y encontré muchas. La historia nunca se repite, el hombre siempre lo hace, lo dijo Voltaire. Esto que están viendo aquí es en Inglaterra hace 2 semanas y esta es una fila de personas que están listas para recibir otra dosis de vacuna COVID. ¿Okay? Dice también Mark Twain, la historia no se repite pero muchas veces rima. Carlos Marx, la historia se repite primero como tragedia, luego como farsa. Estos dos, que yo creo que Churchill le copió al español Jorge Santayana, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y este que es un rapero que no conocía, pero me encantó la frase, la historia se repite, así que tal vez quieras poner atención. Y para terminar, me sentía yo así cuando acabé, supongo que ustedes también. Y después dije, ¿por qué siempre nos centramos en esa imagen de Munch? Si hizo bellezas como esta, de mucha reflexión, si tenía el potencial de ver cosas crecer, podía haber otro futuro posible. Yo sí lo puedo ver y espero que ustedes también puedan. Muchas gracias.